apóstol Pablo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de la carta de los romanos, pero más que nada va a ser una introducción a toda esta serie de mensajes que nosotros vamos a iniciar el día de hoy. Así que hoy vamos a iniciar con la carta a los romanos. Si hay alguna doctrina, si hay alguna frase que caracteriza a la carta de los romanos, es la justicia de Dios. El apóstol Pablo inicia sus escritos a los romanos hablándoles acerca de la justicia de Dios, y vamos nosotros a aprender mucho acerca de la justicia de Dios. No tiene nada que ver la justicia de Dios con la justicia del hombre. Más adelante nos vamos a meter a detalle en estas cosas, ¿no? La justicia como nosotros la conocemos, la justicia humana en sí, no tiene nada que ver con la justicia divina, en la cual el apóstol Pablo nos va a enseñar, nos va a instruir. ¿Sí? Bien, vamos entonces primero, como una breve introducción, el primer punto de mi introducción a esta serie de mensajes. Voy a manejar 2 puntos en la introducción a toda la serie que se llama Las Cartas de Pablo. Las Cartas de Pablo. El uso de una carta era como un medio de revelación divina. Fue algo que no se había oído hasta los tiempos de Pablo y sus contemporáneos. Es decir, Pablo junto con los apóstoles, a través de cartas, de escritos que mandaban a las iglesias y a personas específicas, empezaron a utilizar estas cartas como un medio para transmitir la revelación que ellos recibían por parte de Dios y por parte del Espíritu Santo. Por medio de ellas, de estas cartas, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, como lo comento, Pablo pudo tratar problemas, temas específicos de su tiempo, con perspectivas que son universales y con valor que permanecen en el tiempo. Es decir, no nada más eran aplicables a ese tiempo, a esas iglesias, a esas personas, al cristianismo que se estaba viviendo en ese tiempo, sino que estas cartas quedaron registradas en la palabra de Dios para toda la humanidad y para todo el tiempo, y en este caso para nuestros tiempos modernos, nuestros tiempos actuales. Entonces, de estas epístolas o cartas, hay 4 que son cartas personales, que se las mandó directamente a personas. Una fue a Filemón, otra a Tito, la primera y la segunda carta a Timoteo, a su hijo en la fe, le escribió 2 cartas, mientras que el resto de las cartas son cartas colectivas, ¿sí? Estamos hablando como la primera y segunda a los tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda a los corintios, la carta a los romanos, a los filipenses, a los colosenses y a los efesios. El apóstol Pablo escribió no nada más a una persona en particular, sino también a toda una iglesia, a toda una comunidad eclesiástica de manera colectiva, ¿sí? Y vamos a ver que en esas cartas se tratan aspectos muy importantes y de alguna manera bases doctrinales para la iglesia. Fíjese que con respecto a la epístola de los hebreos, ¿verdad? Una carta profunda que tal vez más adelante, cuando terminemos de ver las cartas de Pablo, hagamos alguna serie de mensajes sobre la epístola a los hebreos. Los hebreos, hermano, es pues una carta teológica y doctrinalmente profunda, ¿sí? Si digamos que Romanos es una carta inicial, Efesios es una carta intermedia, Hebreos es una carta avanzada, así como que si le pusiéramos una clasificación. Ahora, la carta a los hebreos, algunos autores llegan a decir que fue de Pablo, pero la mayoría coinciden en que no. ¿Por qué? Porque Pablo, para empezar, se presentaba en todas sus cartas, que él era el escritor. Aquí no se presenta nadie. Y también, aunque tiene mucha influencia y muchas cosas que el apóstol Pablo utilizaba, no se puede afirmar que fuera de Pablo, ¿sí? De hecho, en el texto no se indica ni el remitente ni a quién iba destinada esta carta de los hebreos. Sin embargo, bueno, pues un erudito, Ireneo de León, dijo que la mentalidad era de Pablo, que la carta tenía una mentalidad paulina. Entonces, muy probablemente a lo mejor fue alguno de los discípulos de Pablo, algún apologista, alguna persona que se metió mucho a las profundidades de Dios y las doctrinas de la iglesia, y él escribió esa carta, ¿no? Algunos dicen que fue Apolos. No se sabe bien quién escribió esa carta, ¿verdad? Bien, ahora sí quiero mostrarle en la pantalla. Va a aparecer una pequeña tabla donde vamos a ver un resumen de todas las cartas, hablando de los temas principales de las cuales habla el apóstol Pablo. La primera es la de Romanos.
en orden como aparecen en la Biblia. Romanos es una explicación de la fe cristiana para los judíos gentiles, dirigida a la iglesia en Roma, y como lo acabamos de comentar, la carta de Pablo a los romanos estaba basada o centrada en la justicia de Dios, la cual vamos a tratar de manera muy profunda en los siguientes mensajes. Primero de Corintios es unas instrucciones hacia la iglesia de Corinto, que era una iglesia floreciente, era una iglesia muy numerosa, muy grande, muy activa, pero vamos a ver que también tenía muchas cosas que habría que aprender y que habría que criticar. También la segunda carta a los Corintios es donde el apóstol Pablo hace una defensa y una explicación de su apostolado, ¿verdad? Porque algunos dudaban de su apostolado. La carta a los Gálatas hace una explicación a la iglesia de Galacia sobre la necesidad de la salvación por la gracia divina y no por la ley. Porque había un movimiento que hasta nuestros días sigue resurgiendo, ese movimiento que es un movimiento judaizante, los cuales estaban enfocados en meter la ley a la gracia, ¿verdad? Y cuando en la época de nuestro Señor Jesucristo, Él precisamente vino a traer la gracia a nuestras vidas. Entonces vamos a hablar también acerca de eso, la carta de los Gálatas. La carta a los Efesios es una carta a la iglesia de Éfeso que explica la posición del creyente en Cristo. Esta está preciosa, nos va a dar una identidad, quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué obligaciones tenemos? Pero algo bien importante, nos va a dar identidad para que usted y yo no andemos ahí, ¿verdad? Como niños, ¿verdad? Zarandeados por cualquier viento de doctrina, sino que estemos firmes y sepamos quiénes somos en Cristo. Esta carta nos habla de nuestra identidad. La carta a los Filipenses es un amor donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una carta de gozo, de amor, de alegría a la iglesia en Filipos, ¿verdad? Que cuenta la fe inquebrantable de esta iglesia, ¿verdad? Y que apoyaron a Pablo durante su encarcelamiento, y en una iglesia muy, muy generosa. La carta a los Filipenses, ahí está el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el versículo de he recibido su ofrenda y es como un olor fragante, ¿verdad? No, es una carta hermosa, la carta a los Filipenses, de una iglesia ejemplar, de una iglesia que amaba y que servía a Dios. Después estamos con la carta a los Colosenses, ¿sí? Explica a la iglesia de Colosas sobre la supremacía de Cristo. Si hay alguien que duda sobre la divinidad y sobre la supremacía y sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene que meterse a Colosenses, donde Colosenses nos dice que Él es el primogénito de la creación, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el primogénito de todo, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, para esas doctrinas torcidas, para esas herejías y esas sectas que le restan importancia a nuestro Señor Jesucristo, al parecer no han visto la carta a los Colosenses. Tremendo tratado donde nosotros nos centramos en quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios todopoderoso, toda la plenitud, toda la deidad de Dios está sobre de Él. Y en la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses, esta carta está bien interesante, está como para nuestra época, que lo que estamos viviendo, aunque yo la toqué mucho en Apocalipsis, en esta ocasión vamos a tocarla de manera muy particular, pero habla acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces esta carta se relaciona mucho con Apocalipsis, que ya vimos, se relaciona mucho con Daniel y algunas otras cartas sobre las profecías de la venida del Señor. Amén. Pero también nos habla mucho sobre la actitud que la iglesia debe de tomar ante la venida del Señor. Entonces vamos a aprender cosas muy interesantes en las cartas a los tesalonicenses. Luego vienen las cartas ya pastorales, de las cuales pues vamos a también aprender para que también nosotros tengamos conocimiento, porque en la primera y segunda de Timoteo es una especie de manual para el joven pastor que se llamaba Timoteo, un manual como para su liturgia, como para lo que tenía que hacer el pastor, qué funciones tiene que hacer, qué características debe de tener, cómo se debe de gobernar, cómo debe de tratar los asuntos. Aquí en primera y segunda de Timoteo usted va a aprender lo que debe hacer y lo que no debe hacer un pastor. Entonces, si hay muchas
personas que por desconocimiento, ¿verdad?, dejan que los pastores se atribuyan funciones que no les corresponden y que hagan cosas que no les toca y que también dejen otras que sí tienen que hacer. Entonces, como que para conocer bien la función de los pastores, las cartas a Timoteo son cartas que el apóstol Pablo instruyó a este joven pastor llamado Timoteo, su hijo en la fe, y ahí vamos a aprender cosas bien interesantes acerca de esto, ¿verdad? Luego está la carta de Tito, que es un manual de conducta cristiana para líderes de la iglesia, ¿verdad? Está escrita a un joven pastor en Creta llamado Tito, ¿verdad? Esta también, ¿verdad? Pero va enfocada también un poquito más hacia el liderazgo, no tanto hacia el pastor. Y la carta de Filemón es una carta hermosa. Yo un día escuché, muy cortita, pero escuché un mensaje muy hermoso acerca de esta carta de Filemón, que es un llamado a la unidad cristiana, a la solidaridad, a darnos gracia unos con otros y a perdonar. En este caso está basado y centrado en un esclavo fugitivo, en un esclavo que había hecho muchos desmanes, pero que el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo, que era duro, que era disciplinado, ¿verdad?, le llama a Onésimo a que lo reciba y que si algún daño causa, algún costo genera, que lo ponga a su cuenta. Hermano, esta carta vamos a aprender cosas muy hermosas acerca de la unidad y la solidaridad cristiana que debemos tener unos con otros. Entonces, bueno, como podemos ver, amado hermano, en las cartas del apóstol Pablo, hermano, vamos a aprender cosas maravillosas. Vamos a establecer doctrinas muy fundamentales: la doctrina de la justicia, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, la doctrina de nuestra identidad en Cristo, la doctrina de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cosas muy fundamentales para nuestra iglesia, para nuestra vida como cristianos. Amén. Entonces, bueno, pues yo estoy, la verdad, muy emocionado por esta serie de mensajes que Dios nos va a mostrar a través de su palabra. Esa es la primera parte, la parte de las cartas. Ahora vamos a la segunda parte, hermano, aparte la biografía del apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso y después llamado Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era la ocupación de este hombre? Pues más que nada era escritor, era teólogo, era misionero, ¿verdad? Era rabino, era maestro, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, era apóstol. Fue el último de los apóstoles, él lo declara. El más pequeño de todos, que decía que no era digno de ser llamado apóstol. Fíjese qué tremendo. Pablo diciendo: yo no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo. Y hoy cualquier personaje con carisma, con verbo, con rollo, ¿verdad?, se hace llamar apóstol. ¿Cuál apóstol, hermano? Yo la verdad no creo en los apóstoles modernos. El último apóstol fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue el último apóstol. Bueno, su nombre original era Saulo de Tarso, ¿verdad? Fue conocido también como Pablo de Tarso también. La iglesia católica le hizo ser un santo, San Pablo, algo bien importante e interesante, ¿verdad? La iglesia lo tiene como un santo, y cuando Pablo escribía sus cartas a la iglesia les decía a los santos. O sea, él decía que todos eran santos, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, porque cuando tú y yo nos atribuimos la justicia de Dios en nuestras vidas, Él nos hace santos y nos ve santos, no porque seamos realmente santos, sino porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, aunque Él le llamaron santo, ¿verdad?, y le veneran y le idolatran, ¿verdad?, Él, cuando alguien quiso venerarlo, idolatrarlo, no lo dejó, no lo permitió. ¿Por qué? Porque Él dice que la iglesia es la que está constituida por los santos, ¿verdad? Bien, él nació en los años, entre el año 5 y año 10 después de Cristo, ¿verdad?, en Tarso de Sicilia, y es conocido como el apóstol de los gentiles. Dios lo llamó para los gentiles, el apóstol a las naciones, o también conocido simplemente como el apóstol Pablo, ¿verdad? Déjeme decirle algo bien interesante. Yo no entiendo cómo Dios, la lógica de Dios, ¿verdad? Dice una frase que Dios no escoge a los capacitados, sino que Dios capacita a los escogidos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si alguien podía ser apóstol para los judíos, era Pablo. Porque Pablo era un maestro de la ley. Ahorita vamos a ver algunas de sus características. Pero no, el Señor lo mandó para los gentiles. Y Pedro, que era un hombre del vulgo, que era un hombre
con ciertas características diferentes a las de Pablo. Dios lo escogió para ser apóstol a los judíos. Entonces, mire, Dios hace las cosas que nosotros no entendemos en nuestra lógica humana, pero Él lo sabe hacer porque Él así es, Él es soberano. Así, entonces fue el apóstol para los gentiles. Él fue el encargado de propagar el evangelio a los gentiles, y déjeme decirle que cumplió su objetivo. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. A través de viajes misioneros que él hizo, llevó el evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Ahora déjame decirte algo bien importante. Es considerado uno de los discípulos más importantes de Jesús, pese a que nunca llegó a estar con él y conocerlo personalmente, salvo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Ninguno de los apóstoles dijo esta frase: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Nadie se atrevió a decir eso. Pedro no lo dijo, Santiago no lo dijo, Pablo lo dijo: imítenme, así como yo imito a Cristo. Se cree entonces que fue, digamos que el discípulo más desarrollado, más destacado de nuestro Señor Jesucristo, aún sin haber sido instruido directamente por Jesucristo. Pablo de Tarso nació en el seno de una familia acomodada, es decir, tenía recursos. Él poseía el título de ciudadano romano porque su familia era ciudadana romana, poseían ese título y estaban muy ligados a las tradiciones y a las observancias judío-fariseas. Él era, dice allí en Filipenses, fariseo de fariseos, es decir, era un judío sincero, entregado, devoto, muy preparado, ¿verdad? Dado que según se cree, él venía de la tribu de Benjamín, se le dio el nombre de Saulo. ¿Por qué? Por el rey Saúl, que viene de la tribu de Benjamín y que era muy común dentro de la tribu porque era un homenaje a la memoria de este rey Saúl, ¿verdad? Pablo también era un ciudadano romano, él tenía la ciudadanía romana, además llevaba el nombre latino de Pablo o Paulo, ¿verdad? Y bueno, los judíos en aquel entonces, hermano, no era extraño porque los judíos tenían dos nombres, un hebreo y otro latino o griego, ¿verdad? Entonces normalmente se les tenían 2 o 3 nombres dependiendo del idioma, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces el apóstol Pablo tiene todas estas características, ¿verdad? Él escribió, le decía yo al principio, él escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. Se le atribuyen a él, ¿verdad? Entonces digamos que prácticamente Pablo escribió medio testamento, ¿no? Medio Nuevo Testamento. No conozco bien la proporción, pero una gran proporción de las cartas y de los escritos del Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. El objetivo de estas cartas, ya lo comentamos, era dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y de responder a sus inquietudes. En general, el autor da ánimos a sus lectores y responde a sus preguntas o preocupaciones, como los tesalonicenses y los corintios, ¿verdad? Que se preguntaban mucho sobre la venida del Señor. En ocasiones los reprendía, como a los Gálatas, Gálatas insensatos. Vamos a ver más adelante todos estos pasajes, ¿verdad? Si iban bien, ¿quién nos desvió? ¿Quién nos empezó a judaizar? Hoy en día hay que decirles a muchos hermanos en Cristo: insensato. Si tenías a Cristo en tu corazón, ¿qué andas buscando en el judaísmo? Lo que ya tienes en Cristo, ¿verdad? A veces escribe como agradecimiento a los filipenses, les escribe con mucho amor a los filipenses. Yo creo que esa era una iglesia verdaderamente ejemplar, ¿verdad? Las cartas pastorales, como les decía yo, a Timoteo, a Tito, a Filemón, ¿verdad? Que hablaba a los líderes, a los obispos, a los diáconos. A Timoteo no nada más le habla a los pastores, sino también le habla a los diáconos y da las características que deben de tener cada uno para poder cumplir con su encomienda, ¿verdad? ¿Sí? Ahora fíjese que hay algo interesante que yo aquí analicé y descubrí que algunas cartas del apóstol Pablo pudieron haberse perdido, ¿no?
Ahora déjeme decirle algo bien importante. El Espíritu Santo preservó de todos los escritos de la antigüedad los que eran necesarios para nosotros. La misma Biblia dice que ni le falta ni le sobra nada. Pero por ejemplo, se alude a que cuando Pablo le escribe a los Corintios, se hablaba de que se había perdido una carta. En 1 Corintios 5:9 dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia y les estaba diciendo de una carta. Esa carta no está, ¿no? Bueno, ok, ahora algo bien interesante también. Puesto que todo judío, ¿verdad?, estaba en el deber de enseñar a su hijo un oficio, el joven Saulo, fíjese, se especializó en hacer tiendas de lona. Él construía edificaciones importantes desde ese entonces. Haga de cuenta que era una especie de arquitecto, diseñador, constructor, ¿verdad? Y era muy bueno en su oficio. Sí, la Biblia dice que era bueno en su oficio, la Biblia dice que tenía buenas ganancias a través de su oficio, ¿verdad? Él trabajó fuerte, él fue un ministro, vamos a decirlo así, bifuncional, tenía su trabajo secular y tenía además, atendía el evangelio. Yo creo que hubo un momento en el tiempo en el que él dejó ya su trabajo secular y se dedicó completamente a la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, un tiempo después, una vez concluidos los estudios habituales en su comunidad de su ciudad natal, fue enviado ¿a dónde cree? A Jerusalén, donde se encontraba la escuela de los mejores maestros de la ley, en especial un reconocido rabino que se llamaba Gamaliel. Y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, uno de los más importantes teólogos de su época, sino el más importante, fue el que instruyó en el judaísmo al apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Pablo hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo y hablaba arameo. Hablaba los lenguajes más importantes de la época y desarrolló, por lo tanto, ¿verdad?, un celo y una pasión muy importante por la ley de Dios y por el judaísmo, ¿verdad? Se cree que ya que en el año 30 Saulo no debía de residir en Jerusalén cuando tuvo lugar la crucifixión de Jesucristo. Eso se cree históricamente. Sin embargo, se piensa que habitaba en una ciudad santa cuando 6 años más tarde fue asesinado el diácono Esteban. Acuérdese que Esteban fue asesinado y fue apedreado a los pies de Pablo. Pablo consintió. Pablo pidió cartas para perseguir ¿a quién? A la iglesia. Entonces, todo eso que él había recibido le hizo desarrollar un celo por el judaísmo, un celo por Dios. Él tenía una pasión por Dios, pero estaba mal enfocado, pero estaba mal encaminado, hasta que se encontró ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Yo pienso algo bien importante, hermano. Yo creo que si alguno de los apóstoles les hubiera predicado a Pedro, alguno de ellos, Juan, no lo hubieran persuadido. Yo creo que por eso Jesucristo preparó ese encuentro con él. Dice la Biblia que Saulo iba camino a Damasco, precisamente persiguiendo a la iglesia, y cuando en aquel entonces se encontró ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Saulo, ¿verdad?, se constituyó en aquellos años como un acérrimo perseguidor de los cristianos, a quienes los consideraba una secta hereje del judaísmo, ¿verdad? Él pensaba que el cristianismo estaba totalmente fuera de orden y lo seguía, y él era inflexible, él era muy ortodoxo. Ese joven Saulo de Tarso, ¿verdad?, estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se cree que también en muchas otras más ejecuciones, ¿verdad? Pero, aquí está el gran pero, le decía yo, Jesucristo tuvo que aparecérsele. ¿Camino a dónde? Camino a Damasco. Esto está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que en el año más o menos 36, cuando los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en la ciudad de Damasco, cuando iba de camino hacia esa ciudad fue testigo de forma inesperada de la manifestación prodigiosa del poder divino. Fue repentinamente deslumbrado por una misteriosa luz. Fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Cayó, dice la Biblia, que se derribó y perdió la vista por algún tiempo. De tal manera fue el impacto que se quedó ciego.
¿verdad? Y bueno, pues de ahí es que él tuvo su encuentro con Jesucristo. Hay algo bien interesante, que fue un encuentro con Jesucristo, pero algunos teólogos dicen que realmente su nuevo nacimiento se dio después, ¿sí? Bueno, ok. Y ahí, bueno, pues él se encontró con esa famosa frase, ese pasaje de la Biblia que dice que lo rodeó un resplandor de luz desde el cielo, que él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mismo Jesucristo se le apareció. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer, ¿verdad? Entonces, hermano, bueno, pues nosotros sabemos que Pablo se fue entonces a Damasco, ahí estuvo, recobró la vista, ¿verdad? Se puso en contacto con los cristianos, los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y en sus primeras actividades empezó a evangelizar. Posteriormente emprendió un retiro espiritual, ¿verdad? Algunos meses dicen que se fue al desierto. No se sabe exactamente a dónde, pero Dios lo llevó a un retiro espiritual, afirmando de esta manera más profunda su fe, ¿verdad? Allá en el silencio, en la soledad, ahí estableció los cimientos de su fe. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando una obra poderosa para él. Amén. Entonces ya después regresó a Damasco, ¿verdad? Fue violentamente atacado. ¿Por quién? Pues por los judíos más radicales, al ver que él era el principal perseguidor y ahora ya era parte de los cristianos, pues obviamente fue atacado, por lo cual se vio forzado a abandonar clandestinamente la ciudad cuando lo descolgaron de un cesto desde lo alto de unas murallas. Todo esto está, hermano, en el libro de los Hechos. No me voy a meter mucho en los pasajes porque si no me tardo mucho más, ¿no? Entonces Pablo huyó a Jerusalén, donde fue visitado y fue ministrado por Bernabé, quien lo llevó con Pedro y con Santiago, y ahí debió huir nuevamente, ¿verdad? Para escapar de los judíos de habla griega, que también le perseguían por sus prédicas, ¿verdad? Entonces fue conducido a Cesarea y luego fue enviado a refugiarse en Tarso, donde se encuentra de nuevo con Bernabé, con quien parte hacia Antioquía, donde pasan un año evangelizando, haciendo de Antioquía que se constituya como el centro del cristianismo, ¿verdad? Ahí donde fueron llamados cristianos por primera vez el grupo de los seguidores de Cristo. De esta manera, hermano, Pablo se convirtió en uno de los principales, si no el principal difusor del mensaje que había dejado Jesús por diferentes ciudades, ¿verdad? Llegó hasta Europa, llegó hasta España. Pablo, hermano, fue tremendo en su ministerio, hermano. Fue perseguido, fue golpeado, fue azotado. Una vez lo dejaron pensando que ya estaba muerto, ¿verdad? En ese tremendo pasaje que lo vamos a ver más adelante, se levanta, se sacude y dice: estas leves tribulaciones no son nada con lo que me espera en gloria, y siguió predicando. Este hombre fue un tremendo instrumento de Dios, ¿verdad? Se cree que murió decapitado, ¿verdad? En Roma entre los años 58 y 67 durante el gobierno de Nerón, ¿sí? Este es el apóstol Pablo. Si nosotros pudiéramos ver una especie de resumen, de síntesis gráfico de una línea de tiempo en la carrera apostólica de Pablo, sería la siguiente, que la tenemos ahí en las diapositivas, ¿sí? Ahí están los años ubicados, está el nacimiento de Jesús, está la ascensión de Jesús en el día del Pentecostés, y después viene la conversión de Saulo, y viene su primer viaje misionero. Después viene el concilio en Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Después viene su segundo viaje misionero. Después viene su tercer viaje misionero. Hizo 3 viajes en los cuales llevó el evangelio a todo el mundo conocido. Después fue llevado prisionero a Roma en los años más o menos 62, y finalmente muere él en Roma, seguramente decapitado, ¿verdad? Después ya vino la destrucción del templo, ¿verdad? Entonces, hermano, pues el apóstol Pablo es un ícono del cristianismo. Nosotros, yo en lo particular, yo creo que pues la mayoría de los pastores y los que estudiamos la palabra de Dios, cuando queremos fundamentar una doctrina, cuando queremos establecer un cimiento para una enseñanza, casi siempre referimos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, era tremendo.
el apóstol Pablo en una ocasión reprendió al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se estaba convirtiendo en judaizante. Quiere decir que él aprobaba las prácticas judaizantes de la iglesia, y un día Pablo lo enfrenta. Lo vamos a ver más adelante, todo esto con detenimiento, pero yo te estoy dando más o menos una semblanza de quién era Pablo. No tuvo el más mínimo miramiento en confrontar a Pedro y decirle estás mal. Ahora déjeme decirle, también cuando confrontó a Bernabé y le dijo yo no me voy a llevar a Juan Marcos al viaje misionero, era tremendo, era un hombre disciplinado, era un hombre firme, era un hombre con una pasión, y yo creo que eso fue lo que Dios vio en él. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a todo el mundo conocido, ¿verdad? Sin embargo, estas confrontaciones, estas diferencias, hermano, era entre gente madura. Nosotros no vemos en la iglesia que Bernabé dejó de hablarle a Pablo, o que Pedro se indignó, ¿verdad? Y y empezó a predicar en contra de Pablo, o a formar su grupo como hoy en día se hace, ¿verdad? No, al contrario, el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues vean los escritos de Pablo, yo sé que son difíciles de entender, Dios le dio ese ministerio, ese don, y el apóstol Pedro con esa sencillez, ¿verdad? Con esa humildad, reconociendo lo que Dios ha hecho en Pablo y lo que Dios había puesto en Pablo. Miren, Pablo fue un instrumento tan especial y tan importante en las manos de Dios que el Señor le puso un aguijón. Del aguijón vamos a ver más adelante. Se piensa que era una enfermedad, que era la enfermedad de sus ojos. Se piensa que era una especie como de esas enfermedades, como de la piel, que ahorita se me fue el nombre, que hacen sufrir mucho a las personas, herpes, alguna infección muy severa, a lo mejor como la que tuvo en un momento Job, ¿verdad? Se piensa que era algo muy fuerte, porque Pablo dice que se retorcía y que clamaba a Dios y que le decía que le quitara ese aguijón, ¿verdad? Pero que Dios se lo puso para recordarle quién era, y también para recordarle que debería de depender de él, ¿verdad? Le decía, porque en mi debilidad, ¿verdad? Fuerte soy, ¿verdad? Porque ahí en mi debilidad opera el poder de Dios. Entonces era algo así como para tenerlo aquí sujeto, ¿no? Te he dado mucho conocimiento, te he dado mucha sabiduría, te he dado el poder de mi Espíritu Santo para que proclames el evangelio, pero que no se te olvide que eres un instrumento de Dios, ¿ya? Entonces, hermano, pues nosotros si Dios mismo le permitió eso a Pablo, ¿verdad? Para tenerlo así, nosotros no tendremos quién ser para idolatrarlo, ponerle un altar, una estatua y venerarlo. No, hermano, nuestra adoración solamente es para nuestro Señor Jesucristo. Él es digno. Pablo es digno tal vez de nuestra admiración, de nuestro reconocimiento, de nuestro estudio, pero hasta ahí. El Señor de señores y el Rey de reyes es el Señor Jesucristo. Amén. Bien. Ok, bueno, pues ya terminando esta breve introducción, quiero introducirme un poquito ya a la carta a los romanos. Le decía yo que este mensaje me va a llevar una parte importante en lo que es esta introducción, porque quiero introducirlo hacia quién era Pablo, qué cartas escribió, qué mensaje tenían esas cartas, y ahora sí ya vamos a entrar a Romanos. En punto número 1 de mi mensaje quiero ver una breve introducción a la carta a los romanos. La clave del Romanos, la palabra clave es la justicia de Dios. Nos vamos a encontrar justicia de Dios casi en todos los pasajes de Romanos. Los versículos claves, ¿verdad? El tema de Romanos se encuentra en el capítulo 1, verso 16 y verso 17, donde nos ofrece el don de su justicia a todo aquel que viene a Cristo por medio de la fe. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 1:16. Este es el pasaje más importante desde mi punto de vista para el libro de Romanos. Dice, a la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, gloria a Cristo, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Déjeme decirle que este pasaje, que esta carta a los romanos fue la que detonó, entre otras cosas, en la Reforma Protestante, el despertar del evangelio, el despertar de la palabra de Dios,
el quitar los sistemas religiosos e instalar la palabra de Dios. Una de las máximas que utilizó Lutero fue precisamente este pasaje, este verso 17, que el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, desde el principio hasta el fin, no por obras, sino por fe. Y tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, dice la versión 60. ¿Sí? Entonces, amado hermano, aquí estamos hablando de la justicia de Dios, aquí estamos hablando de la fe de Dios. Este pasaje es el pasaje más importante desde mi punto de vista. Ahora, hay otros capítulos que para mí son importantes, capítulos claves, Romanos del 6 al 8, donde yo predico mucho acerca de Romanos 6. ¿Sabe por qué predico acerca de Romanos 6? Porque es el fundamento donde Dios nos dice, ¿verdad?, que no podemos seguir viviendo en la carne, sino que debemos empezar a vivir en el Espíritu. Que si estábamos muertos en el pecado, vivíamos en nuestra carne y hemos sido vivificados en el Espíritu, es para vivir en victoria sobre el pecado. Esta parte es muy importante para el cristiano, y los pasajes importantes para mí van a ser del capítulo 6 al capítulo 8, del cual vamos a hablar más adelante. Aquí se tienen todas las respuestas a las preguntas de cómo ser libres del pecado, cómo vivir una vida victoriosa apartados del pecado, cómo vivir una vida equilibrada bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da libertad, no que nos da libertinaje, y cómo vivir una vida cristiana victoriosa por medio del Espíritu Santo. La carta de Romanos, hermano, obviamente fue escrita por Pablo. Pablo se presenta, ¿verdad? Ahí en Romanos 1:1, vamos a verla rápidamente. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Mire el inicio que utiliza el apóstol Pablo. Lo primero que dice, no dice que es apóstol, dice siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo en el griego aquí, hermano, viene literal de la palabra esclavo. Pablo se consideraba un esclavo ¿de quién? De Cristo. Y un esclavo como se entendía en esos tiempos, sin derechos, que su vida pertenecía total y absolutamente a su amo y que no hacía otra cosa más que lo que le dijera su amo. Pablo se consideraba un siervo de Jesucristo. Hoy se consideran apóstoles y quieren que les laven los pies y que les sirvan y que les honren. Unos están diciendo que son papás y que tienen que recibir la honra de sus hijos. Cada tontería que se predica y que se habla hoy. Pablo inicia diciendo: yo soy siervo de Jesucristo, soy su esclavo, le pertenezco a él. He sido llamado a ser apóstol. Sí, ¿para qué? Para anunciar el evangelio de Dios, no para otra cosa, no para hacerse el famoso ni mucho menos, ¿verdad? La fecha se cree que fue entre el año 56 o 57 después de Cristo, cuando Pablo escribió esta carta, es decir, cuando él estaba haciendo una visita a Roma en un próximo viaje. Vamos rápidamente a ver esto. Está en Hechos 19:21. Y dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el escritor, que fue Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de estar allí, tengo que visitar ¿qué? Roma, ¿verdad? Entonces él estaba preparándose para escribir la carta ¿a quién? A los romanos. El marco histórico de esta carta, Romanos, fue escrito a una iglesia que Pablo no había fundado y que tampoco había visitado, pero escribe la carta para dar una explicación del evangelio como preparación para una visita personal a Roma, de la cual ya hablamos. Es muy probable que haya escrito desde Corinto, donde estaba completando una recolección de dinero de los macedonios y de los de Acaya para llevarlo a los santos de Jerusalén. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la solidaridad entre nosotros. Cuando hablemos más adelante en la carta de Filemón, vamos a hablar de la solidaridad entre nosotros, ¿verdad? Pero si algo el apóstol Pablo les enseñó a las iglesias fue a dar. Y entonces él agarraba y hacía sus viajes misioneros, y cuando hacía sus viajes misioneros levantaba sus ofrendas para llevarlos a los necesitados en otra ciudad, en este caso a los pobres en Jerusalén. Algo que nosotros como gente, como cristiana, a veces nos cuesta mucho trabajo, compartir lo que Dios nos ha dado con otros.
nosotros, ¿verdad? Pero bueno, pues esto era una costumbre para Pablo. ¿Cuál es la contribución teológica, hermano, de esta carta? Bueno, el gran tema de la carta de Romanos, ya le decía yo, es la justicia de Dios, que es el poder de Dios para la salvación. La justicia de Dios. Los romanos entendían el poder de Dios. Cuando Pablo escribió esta epístola a la capital del mundo, Roma era la que reinaba. Y los romanos eran especialistas en someter a los pueblos aledaños a ellos, a las demás culturas, a los demás pueblos. Sabían lo que era tener control, sabían lo que era gobernar, sabían lo que era el poder. Ellos pensaban, muchos en términos generales, no la iglesia en Roma, sino en términos generales el pueblo de Roma, pues creía en la supremacía y en la divinidad del César. Él representaba el máximo poder, un poder divino, un poder incuestionable. Entonces Pablo les habla del otro poder, del verdadero poder, que es el poder del evangelio. ¿Para qué? Para transformar las vidas, ¿verdad? Él les habla del poder del evangelio, ¿verdad? Y es algo de lo cual Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para salvar las almas, para librarlas de las garras del pecado, para librarlas de la ira de Dios, para librarlas, ¿verdad?, de la muerte eterna. Ese es el evangelio, el poder de Dios para salvar, y ese poder de Dios sigue operando hasta nuestros días. Amén. Bien, yo quiero también que veamos rápidamente. Le decía yo que la carta a los romanos es un enfoque. El enfoque de la carta a los romanos es la justicia de Dios. Es el tema principal, es la columna vertebral, la justicia de Dios. Y quiero que veamos en el siguiente cuadrito que yo ahí les puse, espero que lo alcancen a ver. Este es un enfoque, las referencias desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, las diferentes secciones de la justicia de Dios y las divisiones de esas secciones. Y el tema que se aborda en esas secciones, la localización, que fue en Corinto, ya decíamos, y el tiempo, que fue escrita más o menos en el 56 y en el 57 después de Cristo. Entonces, más o menos en base a eso, miren, del capítulo 1 al capítulo 9, estamos hablando de la revelación de la justicia de Dios. Todos esos pasajes vamos a hablar cómo se revela la justicia de Dios, cómo se está revelando en nuestros tiempos. Y los temas o los tópicos que se ven es primero el pecado, la necesidad de la justicia de Dios, porque usted y yo estamos en pecado. La salvación, la imputación de la justicia de Dios. Este es un tema extraordinario del cual yo le voy a enseñar a detalle. Después viene la santificación, que viene la demostración de la justicia de Dios. Y todo eso está dentro del primer bloque. Y todo eso es la parte doctrinal que está dando el apóstol Pablo. En la segunda parte, en el segundo bloque, la vindicación de la justicia de Dios. Sí, yo me la adjudico, yo me la vindico. Primero, pasando de Israel, la elección, ¿verdad? Vamos a hablar del pueblo de Israel, de la justicia de Dios con respecto a Israel, el pasado de Israel, la elección, luego el presente de Israel, que es el rechazo. Yo ya le prediqué en Apocalipsis que ahorita el pueblo de Israel está en apostasía, está en rechazo, ¿verdad? Pero ahí está la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque yo le decía cuando le predicaba yo que el pueblo de Israel va a ser salvo. Los judíos van a ser ¿qué? Salvos. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Porque Dios así lo determinó y yo no cuestiono nada de la soberanía de Dios. Y finalmente del capítulo 12 al capítulo 16 vamos a hablar acerca de la aplicación de la justicia de Dios, ¿verdad? Primero el futuro de Israel, que va a ser restaurado. Ahí será aplicada la justicia de Dios, les será atribuida la justicia a ellos. Después vienen los deberes cristianos y las libertades cristianas, lo que tenemos en Cristo. Y aquí ya no es soberanía, sino que es la parte de servicio, y aquí ya no es doctrina, sino que ya tiene que ver con el comportamiento. Casi todas las cartas del apóstol Pablo primero hablan acerca de cuestiones doctrinales, bases teológicas, y después en los últimos capítulos nos hablan cómo aplicar esas bases teológicas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de Efesios, ¿no? Primero habla acerca del funcionamiento de la familia, la estructura de la familia, y al final viene sobre los deberes familiares. Cómo debe de comportarse la esposa, cómo debe de comportarse el esposo, cómo deben de comportarse los hijos. Entonces el apóstol Pablo tenía esta
este estilo. Primero nos daba toda la teoría y después nos daba toda la práctica. Todas las bases teológicas, doctrinales y después cómo aplicarlas a nuestra vida diaria. Entonces así es como está enfocada la carta de Romanos. Vamos a hablar sobre la justicia de Dios, la revelación de la justicia de Dios, la vindicación de la justicia de Dios y la aplicación de la justicia de Dios. ¿Cómo la vamos a aplicar en nuestras vidas? Amén, amado hermano. Bien, rápidamente voy a cubrir los primeros pasajes. Ya estoy por terminar mi mensaje. Quiero hablarle acerca de la introducción. Lo primero, los saludos a los santos. Ya le decía yo que a Pablo se le constituyó un santo, ¿no? Pues sí, es un santo, pero él decía todos somos santos, porque hemos sido santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo lo escribe Pablo, capítulo 1, verso 1. Vamos a entrar rápidamente a los primeros 7 versículos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo recibió directamente de Jesucristo el llamado a ser apóstol. 6. Entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado, les dice a los romanos. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser, ¿qué? Santos. Entonces todos somos santos. Hemos sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda, dice él, gracia y paz. Rápidamente, en 5 puntos, yo quiero decirte acerca de la introducción y del saludo de la carta. 5 elementos de la introducción y del saludo de la carta a los romanos. Primero, el evangelio. Aquí está hablando acerca del evangelio, ¿verdad? Que él fue llamado a ser apóstol, ¿para qué? Para proclamar el evangelio. El objetivo del evangelio, la esencia del evangelio, ¿quién es? Jesucristo. Se trata de Cristo. ¿Sí? Aquí Pablo se hace a un lado y dice, ¿verdad? Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza vino de David, pero según Dios fue resucitado y es el mismísimo Hijo de Dios. El nombramiento, el tercer elemento, el nombramiento del apóstol Pablo por medio de Jesucristo mismo. ¿Quién lo nombró? Jesucristo. Hoy cualquier rascatripas, decía mi pastor, ¿verdad? Cualquier rascatripas, un día en la mañana amanece, despierta y dice, yo soy el apóstol. Un apóstol tiene que ser llamado por Jesucristo. Cuando designaron al apóstol que iba a sustituir a Judas, uno de los requisitos que Pedro y los demás apóstoles pusieron es que hubiera estado con Jesucristo, que hubiera andado con ellos, que hubiera conocido ¿a quién? A Jesucristo. Y hoy hay muchos apóstoles que ni siquiera a Jesucristo conocen a su Señor, que es Satanás. Número 4, llamamiento a los gentiles, entre ellos los romanos, ¿verdad? Y ya, ¿cuál era el llamamiento? Llamados a ser santos. Si hay algo que nos va a enfatizar esta carta a los romanos, es acerca de vivir en victoria sobre el pecado. Romanos 6 al 8. Porque hemos sido llamados a vivir una nueva vida en Cristo. Hemos sido llamados a santificar nuestras vidas. Y termina el saludo con el binomio o los siameses bíblicos, como decía el hermano Miguel López. A mí se me quedó bien grabada esa parte. Gracia y paz. En muchas de sus cartas el apóstol Pablo les dice a la iglesia, gracia y paz. Gracia es un don inmerecido, algo que no merecíamos y que nuestro Señor Jesucristo nos lo ha otorgado, ¿verdad? Y su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Amén? Amén. Bien, entonces esta es la salutación. Vamos rápidamente a ver otros pasajes del capítulo 1, del verso 8 al verso 12, rápidamente. Y a este tema, el segundo tema, yo le llamé el poder del evangelio. Porque mira, dice así: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe.
Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Les digo, quería visitar a la iglesia en Roma. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, ¿verdad? Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Aquí Pablo como que recapitula, ¿no? Bueno, sí les voy a impartir un don, soy apóstol, Dios me ha dado apóstol, me ha dado dones y yo los puedo repartir, para eso son. Pero dice, también para recibir de ustedes. Este es algo de las esencias de un verdadero apóstol, ¿verdad? Romanos 1:13. Luego dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Él quería ver frutos, quería ver. Verso 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo quería predicarles, quería enseñarles. ¿De qué? De lo que nos dice en el versículo 16 y 17, porque a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Evangelio, poder, fe. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Una justicia no humana, porque nosotros justamente deberíamos de recibir el castigo por nuestros pecados, pero Dios no nos da el castigo. Dios nos da las bendiciones que ganó su Hijo en la cruz del Calvario, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces, hermano, el apóstol Pablo inicia, ya después de saludar, una de las primeras cosas sobre las cuales habla es sobre el evangelio y sobre el poder del evangelio. ¿Pero qué era el evangelio? Mismo Pablo nos aclara en 1 Corintios 15:1, vamos rápidamente, para que usted y yo entendamos. Si Pablo estaba hablando del poder del evangelio, ¿qué es el evangelio? Bueno, no es otra cosa más que lo que dice aquí mismo Pablo. Ahora, hermanos, dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El evangelio de Cristo predicaba Pablo, no otro. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Los romanos estaban firmes en ese evangelio, los gálatas no. Los gálatas estaban yendo al evangelio judaizante. Verso número 2, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Todos aquellos que no se están aferrando al evangelio de Jesucristo y se están yendo al evangelio judaizante están creyendo en vano, están echando a perder su vida. Versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y ahí te va la definición de evangelio, hermano. No nos quebremos la cabeza. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, murió, pero Él resucitó. Y tú y yo debemos de morir a nuestra carne y debemos de resucitar a una nueva vida en Cristo. Lo vamos a ver en Romanos 6 con mayor detenimiento. Pero esto es el evangelio, no es otra cosa. No es ninguna otra cosa. No es algo misterioso, no es algo esotérico, no es algo judaizante. Cristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y tú y yo nos atribuimos esa salvación por medio de la fe y lo recibimos por gracia. No tenemos que hacer un sacrilegio, no tenemos que hacer un sacrificio, no tenemos que hacer ninguna obra. Jesucristo pagó por nuestra salvación. Eso es el evangelio, no otra cosa. No te confundas, no lo compliques, porque vas a terminar perdiéndote. El evangelio, hermano, aquí vamos a encontrar varios aspectos del evangelio. Número 1, el evangelio es poder. Y se lo estaba diciendo a los romanos, que entendían lo que era el poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Pero poder de quién? Poder de Dios.
El evangelio es salvación, porque es poder de Dios, pero dice para la salvación de mi alma. El evangelio es justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios me es atribuida por medio del evangelio. El justo, Jesucristo, pagó por los injustos. El justo pagó por ti y por mí. Te lo voy a poner fácilmente, como hace un día a mí me explicaron. En algún día. ¿Sí? Podemos nosotros definir 3 cosas. ¿Sí? Venganza, justicia y gracia. Venganza es cuando tú tienes un hijo y te lo asesinan en la calle. Y entonces tú detectas al asesino, te compras un arma, vas y lo matas. Eso es venganza. ¿Vengaste la vida de tu hijo o matas al hijo de la persona que mató a tu hijo? Ojo por ojo, diente por diente. Justicia. Llamas a la policía, toman al asesino de tu hijo y lo meten a la cárcel 50 años preso por homicidio calificado. Gracia. Matan a tu hijo. Vas al que lo mató y lo llevas a tu casa y lo sientas en tu mesa y dices, ahora este es mi hijo. Ahora tú eres mi hijo. Por tu culpa tú mataste a mi hijo. Ahora tú vas a ser mi hijo. Esa es justicia de Dios. Esa es gracia. Eso es lo que tú y yo recibimos. Eso es lo que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. El evangelio es poder, el evangelio es para la salvación, el evangelio es justicia y algo bien importante, el evangelio se recibe por fe. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, hermano, pues en esta pequeña introducción a la carta de Romanos, muy pequeña porque tuvimos un tiempo introduciéndonos a la vida de Pablo y a sus cartas, yo quiero animarte a que busques a Dios con todo tu corazón, que abraces el evangelio de Cristo con todo tu amor y toda tu pasión. Concluyo mi mensaje. Las cartas de Pablo, en nuestra introducción, ya vimos para qué son cada una de las cartas. Vimos la biografía de Saulo de Tarso, un tremendo hombre de Dios. Vimos la introducción de la carta a los romanos, los saludos a los santos, todos somos santos. Vimos el poder del evangelio. ¿Y qué significa el evangelio?